Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Sí, seguimos adelante. Los presidentes van y vienen, los países también. Y todos los días se descubren nuevos sistemas solares, pero da igual, nosotros seguimos adelante. ¿Stacy? El capítulo de hoy lo he titulado El millón nuestro de cada día, dánosle hoy. Porque eso es lo que dicen los bebés lloricas de Wall Street, que se pasan el día sollozando para que les den su ración de dinero gratis. Y ese es el motivo por el que tenemos dos economías funcionando. La economía real, la del 99% de la población, y la de los banqueros y la élite de las grandes empresas, la del 1%, que nunca se cansa de recibir dinero gratis y que cada vez pide más y más. Y es que a pesar de los datos de empleo que se han conocido en los últimos días que demuestran que seguimos en tiempos de bonanza con un consumo en aumento, Wall Street sigue necesitando de intervenciones casi diarias como las que se realizan en el mercado de los acuerdos de recompra, que mueve dinero a muy corto plazo, como la flexibilización cuantitativa, que cada vez va a más, o como las bajadas de intereses, que solo se le aplican a la élite. Por eso digo que tenemos dos economías. Si no fuera por el incentivo permanente y diario del dinero gratuito, la verdad ya habría salido a la luz, con unos precios que reflejarían la verdadera oferta y demanda y que abrirían la trampilla de la catástrofe para la economía estadounidense. Y claro, como eso Estados Unidos no lo va a hacer, ya está China para ayudarle, cuando anuncia por sorpresa que posee nada más y nada menos que 20.000 toneladas de oro e introduzca una criptodivisa apoyada en el metal, lo cual borrará el dólar del mapa, un poco como lo que pasó en Pearl Harbor. No habrá que esperar más de 6 o 9 meses para comprobarlo. Pues ya que nos encontramos en Nueva York y que aquí tenemos fácil acceso a las noticias por cable que representan perfectamente a esa élite del 1% de la que hablo, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que la élite está tremendamente asustada por la actual situación política y de que lo ve todo muy negro, cuando resulta que si recorremos el resto del país vemos claramente que el resto de la población no presenta ni mucho menos ese grado de histeria. Ahí tenemos otro ejemplo más de esas dos economías que tenemos. Y por cierto, en una de ellas, la de los mercados, venimos observando en el último año o dos una interesante discrepancia entre la evolución del mercado bursátil, que cotiza en máximos históricos, y la del mercado de deuda, que parece augurar una catástrofe. Ahora está por ver cuál de los dos tiene razón. El Tesoro de Estados Unidos anuncia que está preparándose para la emisión de un bono a 50 años. Resulta que este año el déficit público estadounidense ha subido un 26% hasta los 984.000 millones de dólares. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues para alimentar al 1%, que por cierto ya vio cómo le bajaban los impuestos por valor de $1 billón. Pero claro, eso tiene que pagarlo alguien y ese alguien son las generaciones venideras que serán las que tengan que asumir esos 984.000 millones de dólares de déficit. Por eso ahora el Tesoro se plantea emitir un bono a 50 años para satisfacer a los bebés lloricas de Wall Street. Prolongar y fingir. Esa es la política. Porque siempre habrá un bono cuyo vencimiento prolongar y una medida como la flexibilización cuantitativa o las bajadas de intereses con las que seguir fingiendo. Es más, llevamos más de 40 años en todo el mundo sin un entorno de intereses al alza. Y durante ese tiempo, los distintos bancos centrales del planeta han aprobado más de 600 bajadas de intereses. De hecho, si uno se encuentra en el lado bueno del apartheid de las tasas de intereses, el dinero le sale gratis. O incluso mejor que gratis, porque los bancos centrales le pagan a Jamie Dimon por endeudarse. No me extraña, pues, que JP Morgan gane tanto dinero y tan fácil. Pues bien, a pesar de eso, los bancos siguen pensando que les cuesta mucho enriquecerse. Y todo ello por culpa del llamado riesgo moral, como lo denominan eufemísticamente los economistas, que es un poco como les pasa a los perros. Y es que igual que si a un perro se le pone en el cuenco una cantidad infinita de comida, se la comerá toda hasta empacharse. Si a Jamie Dimon se le da una cantidad infinita de dinero gratis con la que atiborrarse, arruinará toda la economía. La gente se ha dado cuenta de que en Estados Unidos no se construyen carreteras ni túneles, de que la esperanza de vida disminuye, de que la mortalidad infantil aumenta y de que a los miembros de la generación del milenio y la generación Z les espera un futuro de lo más crudo. Y sin embargo, eso es algo que desde la élite no dejan de negar, auspiciándose en todo el dinero ficticio que se ha emitido bajo el gobierno de Donald Trump, que es el presidente idóneo en el momento idóneo, un promotor de Nueva York que forma parte de la élite inmobiliaria de Wall Street, un perfecto exponente de la cultura estadounidense, igual que lo es la tarta de manzana.
Pues volviendo a lo de las dos economías que decía antes, lo cierto es que cada una de ellas se rige por su propio sistema monetario. Y en el caso de la élite, del 1%, yo creo que si son tan pesimistas es porque en el fondo tienen la sensación de que sus activos en el mercado bursátil, en el inmobiliario y en el artístico están sobrevalorados. Y también porque se han dado cuenta de que la velocidad monetaria brilla por su ausencia en su economía privilegiada. En parte por culpa de su avaricia, porque claro, si uno de ellos tiene 100.000 millones y Jeff Bezos tiene 130.000, prefiere ahorrar esos 30.000 millones de diferencia y quedárselos a ver si así le alcanza. Es más, según datos de la Reserva Federal, el 1% tiene acumulado un patrimonio de 30 o casi 35 billones de dólares, mientras que el 50% más humilde de la población apenas posee 2 billones. Fíjate qué diferencia tan grande. Pues bien, de esos 30 o 35 billones, 4,7 están depositados en los bancos, sin generar ningún tipo de interés. Vamos, que ese dinero ni se invierte ni produce rentabilidad, es un dinero inútil absolutamente muerto. Son como la gente que guarda en el garaje periódicos antiguos de hace 30 años y de los que se suelen reír, solo que ellos lo que guardan es dinero. Y ya sabemos que la gente que guarda periódicos antiguos no es que esté demasiado bien de la cabeza. Y Jamie Dimon y Warren Buffett no hacen otra cosa que acumular dinero. Lo ingresan en el banco y ahí se queda, sin generar ningún tipo de interés. Por lo que al final no puede considerarse un activo como tal en ningún sentido, sino más bien un montón de trozos de papel. Pues bien, esos son los sociópatas que gobiernan la economía. Y claro, así los acumuladores de dinero tienen más fácil seguir acumulándolo, en detrimento del resto de la población que está enganchada a las drogas y va por ahí defecándose por las calles de San Francisco. Pues mientras que entre el 99% de la población el dinero circula muy deprisa porque la gente tiene que correr cada vez más rápido para seguir quedándose en el mismo lugar, entre los oligarcas, los plutócratas, los monopolistas y los políticos el dinero apenas se mueve. Al contrario, se encuentra estancado porque como no dejan de recibir dinero nuevo gratis, pues no les hace falta mover el antiguo. Seguro que si no hay velocidad monetaria entre ellos es también porque tienen la impresión de que si no fuera porque la Fed cada vez inyecta más dinero, el precio actual de sus activos no podría mantenerse en niveles tan elevados como demuestra el siguiente gráfico. ¿Por qué no puede desplomarse el mercado bursátil? Porque Estados Unidos entraría en una depresión histórica dado que los activos financieros ascienden actualmente a 5,6 veces el PBI. Como ves, el gráfico refleja el porcentaje del PBI que alcanzaron los activos financieros desde los años 50. Pues bien, mientras tú y yo estudiábamos, crecíamos, entrábamos a formar parte de la población activa y empezábamos a trabajar, el porcentaje se mantenía en un nivel normal de entre el 250 y el 350% del PBI. Ahora, en cambio, asciende a 560%, de ahí que haga falta emitir cada vez más moneda para que la proporción siga aumentando. Por eso tenemos lo que yo he venido a llamar el apartheid de las tasas de interés. Si una empresa recibe cantidades ilimitadas de dinero gratuito al 0% de interés y con ese dinero puede comprar activos que generan ingresos, como ha sucedido con una empresa privada como Pacific Gas and Electric, que ha adquirido una serie de suministros públicos que luego la gente tiene que utilizar sí o sí para las tareas más básicas, como cocinar, entonces adquiere una posición de monopolio sobre los más pobres que le genera un flujo de ingresos gratuito, porque no ha pagado nada para adquirirla. Por tanto, se trata de algo peor que cualquier periodo monárquico u oligárquico del pasado. Al menos los reyes tenían la decencia de ir a la guerra los unos contra los otros. Vamos, que la gente moría por algo. Pero ahora la gente muere por nada, mueren por nada. Sus vidas valen menos que los intereses negativos. Y todo ello para satisfacer a los magnates del papel moneda. Por eso hay tantos tiroteos indiscriminados en Estados Unidos, porque en este país la vida vale menos que nada. Si te fijas en el gráfico, entre los años 50 y la década del 2000, el porcentaje al que ascendían los activos financieros respecto al PBI era el habitual de cualquier economía no financiarizada, sometida a sus propios ciclos económicos o sus correspondientes subidas y bajadas, su exuberancia y sus depresiones. Por ejemplo, cuando los precios se desploman y unos se quedan en la ruina, otros aprovechan para comprar a precios bajos y eso vuelve a impulsar la economía, lo que viene siendo el ciclo económico de toda la vida. En cambio, desde la década del 2000, lo que vemos es una euforia total en los mercados con una constante intervención a cargo del Tesoro y de la Fed para favorecer al 1% más privilegiado, que luego es el que sale en los medios por cable quejándose amargamente cada vez que algo va mal. Un comportamiento que encarnó a la perfección Jim Cramer durante la crisis financiera cuando salió en público todo histérico, reprendiendo a la Reserva Federal
Federal e instándola a rescatar a sus amigos de Bear Stearns, de JP Morgan, de Goldman Sachs y de AIG. Y le hicieron caso porque eso es lo que se ha hecho desde entonces. Todas las noticias económicas de la Fox o de la CNBC sobre la producción, la economía del sector servicios, el emprendimiento, las ofertas públicas de venta o los multimillonarios de la industria tecnológica acaban de la misma manera. ¿Y ahora qué va a hacer la Reserva Federal? Los banqueros se aferran a esta enorme lactancia monetaria, por llamarla de alguna manera, cuya glándula mamaria es el propio Jerome Powell y el Banco Central de Washington. Y se ponen a chupar y a llorar como bebés. Y de todos ellos, los peores son Jim Cramer, el Wall Street Journal y el Financial Times, y en general la prensa financiera. Es como una guardería para el 1% más privilegiado que está fuera de control. Desde aquí invito a nuestros espectadores de Estados Unidos a que sintonicen los medios por cable y lo comprueben, y a los de fuera a que lo busquen en YouTube, que con su nuevo algoritmo prioriza los contenidos de esos medios. ¿Y por qué se queja tanto la élite? Pues porque no se salió con la suya en el 2016, porque el 99% más humilde, es decir, los deplorables, no le hizo caso y no votó en el sentido que ella quería. Y claro, sus miembros se han quejado tanto que YouTube, Twitter y Google han tenido que cambiar los algoritmos y manipular las cifras para que parezca que a los usuarios les importa lo que dicen esos medios y que si entran en sus noticias no es porque hayan hecho clic sin querer en alguno de los muchísimos anuncios que emiten en esas plataformas. Vamos, que lo que hacen es manipular las cifras para que parezca que a la gente le sigue interesando lo que dicen la CNN o la MSNBC. El caso es que, volviendo a lo de la guardería, con lo que nos topamos al abrir la puerta es con un montón de banqueros lloricas gritándole a la Reserva Federal: ¡denos más dinero gratuito! Por su parte, si ponemos las noticias por cable, nos encontramos a Rachel Maddow en plan Rusia, Rusia, Rusia. Y si sintonizamos la cadena C-SPAN, la que retransmite los procesos legislativos del Congreso, a la que vemos es a Nancy Pelosi diciendo: hay que destruir a Trump. Vamos, que la élite está histérica, mientras que los estadounidenses de a pie, el 99% restante, son ajenos a esa locura. Como los demócratas, que también son unos auténticos bebés, no controlan la Reserva Federal, pues recurren a otra táctica propia de los niños pequeños, como es hacerse caca encima. Los republicanos se ponen en plan: mami, dame más dinero. Y los demócratas directamente se lo hacen en los pantalones. A eso ha quedado restringido el debate político actual en Estados Unidos. Y mientras millones de estadounidenses mueren de hambre o fallecen por culpa del mal estado de las infraestructuras o lo cara que está la sanidad. Lo que pasa es que de esos muertos no se habla, igual que tampoco se habla de los cadáveres que nos llegan procedentes de las guerras que libra Estados Unidos en el extranjero. Comprometedor, ¿eh? En fin, es hora de hacer una pausa. Le esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Más Kaiser. Es hora de seguir hablando con el profeta de Kingston, Nueva York, el editor de Trends Journal, el hombre de la chaqueta de cuero, Gerald Celente. Bienvenido de nuevo, Gerald. Gracias por invitarme. Muy bien, el otro día dejamos la conversación hablando del oro, que cotiza en máximos históricos respecto a un montón de divisas de todo el mundo, como el euro, la libra, la rupia india, el rublo ruso, prácticamente todas, salvo el dólar. Y existe la creencia de que hay países como Turquía, China o Rusia, por ejemplo, que están acumulando grandes cantidades de ese metal. Pero, ¿por qué lo hacen si vivimos, como sostiene usted, en esclavolandia? ¿Qué están viendo estos países que el resto quizá no ve? Pues simplemente que saben que el dinero fiat no tiene ningún valor. No son más que divisas digitales que no se apoyan en nada y que como tal se emiten al tuntún. Por eso el precio del oro no deja de subir y por eso cada vez hay más gente interesada en las criptodivisas, sobre todo aquella que no cree en los metales preciosos como el oro y la plata. Y todo porque sabe que el dinero actual carece de valor. Fíjese, este año, por ejemplo, ya son más de 50 los bancos centrales de todo el mundo que han bajado los intereses hasta el punto de que en la Unión Europea ya se encuentran en el 0,5%. Los intereses no se pueden fijar a la ligera. Y como señalaba usted, se trata de algo sin precedentes en la historia, por eso la gente se está interesando tanto por el oro. Además, aunque el dólar ha bajado un poco, sigue estando muy fuerte en comparación con el resto de divisas. Sí.
Y como el oro se tasa en dólares, pues hacen falta mayores cantidades de esas divisas para comprar oro. Un oro que, a pesar de la fortaleza del dólar, sigue cotizando por encima de los $1.500 la onza, que no debería hacerlo, porque con un dólar fuerte el precio del oro debería caer. Por eso esos países que citaba usted tienen tanto interés en el oro, porque saben que sus divisas no tienen ningún valor. Pues esos países se rebelan cada vez más contra el sistema SWIFT, contra la censura y contra las sanciones que tanto le gusta imponer al imperio de la deuda que es Estados Unidos. Y es que el estatus del dólar como divisa de reserva mundial, que mantiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, parece tocar a su fin. Y ahora da la sensación de que nos adentramos en una nueva era, en la que se nos avecina un desastre como el de Pearl Harbor, que a mi modo de ver se producirá cuando China abra la trampilla del dólar y diga que en lugar de 2.000 tiene 20.000 toneladas de oro, y que piensa crear una criptodivisa basada en el metal para poder comerciar con el resto de países sin pasar por el sistema SWIFT estadounidense ni por la Reserva Federal, con el consiguiente hundimiento que eso puede acarrear para el dólar. ¿Cree usted que esa posibilidad es factible? Porque da la sensación de que, como señala usted, las guerras comerciales conducen a guerras de divisas, y estas, a su vez, a conflictos armados, que creo que es uno de sus principales racionamientos, Gerald. Y lo cierto es que nos encontramos al borde de un conflicto bélico de verdad. ¿Qué opina? Coincido plenamente con usted. Y encima China acaba de anunciar que piensa utilizar más el euro y emplearlo como divisa de reserva en lugar del dólar. Lo cual demuestra que todo el mundo está harto de que la moneda estadounidense sea la dominante a nivel internacional. Y ahora basta que suceda algo así para desencadenar el cisne negro que plantea usted. Cosa que también podría ocurrir con el fin del petrodólar y de la adquisición de crudo mediante la divisa estadounidense, que es algo que ya está pasando, porque los países como Rusia, China o Irán están empezando a utilizar sus propias divisas. Piense, por ejemplo, en la libra esterlina, que era la divisa dominante a principios del siglo XX, pero que empezó a caer poco a poco y para cuando quisimos darnos cuenta, se había desplomado. Pues bien, lo mismo podría ocurrirle al dólar, sobre todo si la deuda sigue aumentando, si continúan emitiendo moneda y si siguen bajando los intereses para devaluar la divisa estadounidense. Por eso digo que coincido plenamente con usted. Y China va a apoyarlo al 100%, porque igual que el siglo XX fue el siglo estadounidense, yo creo que el XXI va a ser el chino. Y es que mientras que el principal negocio de China son los negocios, el principal negocio de Estados Unidos es la guerra. Y con la guerra no se gana dinero, salvo los más privilegiados. Piense, por ejemplo, en la iniciativa china Un Cinturón, una Ruta, que sumada a sus 1.400 millones de habitantes, va a permitirle controlar gran parte de las finanzas mundiales, cosa que ya hace, pero que irá a más. ¿Quién tiene más secretos horribles que jamás saldrán a la luz? ¿Jeffrey Epstein o Arabia Saudita? Difícil pregunta, Max. Porque Arabia Saudita los tiene, muchos de ellos relacionados con los atentados del 11 de septiembre, las familias de cuyas víctimas están intentando demandar al país sin que el gobierno estadounidense les ayude en nada, a pesar de las pruebas fehacientes que existen de la implicación de Arabia Saudita en lo sucedido. De ahí que llame tanto la atención que Estados Unidos proteja a los sauditas de este modo. Y eso tiene mucho que ver con las protestas que están registrándose actualmente por todo el territorio estadounidense. Porque la gente se ha dado cuenta de que su gobierno está compinchado con esos asesinos a gran escala. No, yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea de esa relación ni de cómo Estados Unidos puede ser un asesino a gran escala. Pensarán, no me gusta Saddam Hussein, que tiene armas de destrucción masiva, y tampoco me gusta ni Gaddafi ni al-Assad. Así que hay que acabar con ellos. Eso es lo que piensan la mayoría de estadounidenses, lo que demuestra que no tienen ni idea de la realidad, ni de lo que pasa en Arabia Saudita, ni de dónde está Yemen. Y tampoco son conscientes de que su país ha enviado, tanto con el presidente Obama como con el presidente Trump, armas a esos países para provocar la mayor crisis humanitaria del planeta, porque de eso ni siquiera se habla. De lo que sí que se habla es de que el gobierno estadounidense ha dejado tirados a los kurdos, pero lo que nadie dice es que Estados Unidos se encontraba sentado en un país extranjero de manera ilegal, a pesar de que en teoría un país extranjero no se debe ocupar. No, la gente no tiene ni idea de lo que pasa, pero en lo que sí que coincido con usted es que en Arabia Saudita hay muchos secretos siniestros escondidos bajo la tierra, y en que no van a dejar que esa información salga a la luz. ¿Se acuerda de la conferencia de Davos en el desierto?
El año pasado no quiso ir nadie por lo sucedido con el periodista Khashoggi, pero este año van a volver a ir. Pues ya que hemos hablado de China, parece ser que el gigante asiático tiene previsto seguir adelante con su proyecto de criptodivisa, mostrándose favorable a su utilización como forma de evitar las sanciones estadounidenses. Y ya que hablamos también del proceso de desdolarización en el que nos encontramos inmersos, parece ser que como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos, una de las mayores empresas de aluminio de Rusia va a cambiar de actividad y empezar a minar bitcoins. Lo cual equivale casi a decir que el gobierno ruso también lo hace. Vamos, que de ser cierto, eso significaría el reconocimiento por parte de uno de los países más importantes del mundo de la importancia estratégica de acumular bitcoins, además de oro. ¿Puede eso cambiar las cosas? Porque el bitcoin no se puede confiscar. A mí me recuerda un poco al lanzamiento del Sputnik, el satélite ruso que dio origen a la carrera espacial, solo que en este caso de lo que se trata es de la carrera por minar criptodivisas. Y ahí creo que Rusia está empezando a tomar también la delantera, mientras el Congreso estadounidense sigue teniendo una idea totalmente distorsionada de las criptodivisas como el Bitcoin. Es más, los congresistas de Estados Unidos, como Brad Sherman, congresista por California, son unos perfectos idiotas y no saben de lo que hablan. ¿Puede eso colocar a Estados Unidos en posición de desventaja estratégica ante el siglo XXI? Porque China puede abrir la trampilla del dólar. Rusia puede ponerse a minar bitcoins. Veamos, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos para contraatacar, Gerald? Acaba de decirlo usted, a pesar de estar en el siglo XXI, Estados Unidos continúa anclado en el siglo XX. ¿Y cómo se llama el congresista ese del que acaba de hablar? Brad Sherman. Pues pasa lo mismo con Mitch McConnell, Nancy Pelosi, Dianne Feinstein, Lindsey Graham, Chuck Schumer, que son todos unos idiotas, unos auténticos psicópatas, sociópatas y megalómanos. Así son nuestros políticos. Busquen si no el significado de esos adjetivos en Google. No quieren alcanzar el poder, porque si quisieran estoy seguro de que no malgastarían todo su capital político hablando del engaño del Russiagate y ahora del Ukrainegate. Así es esa gente que nos está haciendo perder nuestro tiempo y nuestro dinero. Lidiamos con gente muy ignorante que está hundiendo nuestro país delante de nuestros propios ojos y por supuesto que no tienen ni idea de qué son las criptodivisas ni de qué va a depararnos el futuro. Hace poco, Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, declaró en la reunión anual de banqueros centrales celebrada en Jackson Hole que el dólar ya no sirve como divisa de reserva mundial, lo que significa que Carney ha roto filas con sus homólogos. Así de mal están las cosas. Eso sí, no podemos olvidar que Carney participó en el escándalo de la manipulación del LIBOR en el Reino Unido, así que tampoco es que sea el máximo exponente de la credibilidad. Pero bueno, el caso es que lo que cree Carney es que el dólar será sustituido por una criptodivisa sintética del FMI. Un derecho especial de giro que aglutinará los 100 billones de dólares de deuda tóxica que tienen los bancos centrales para rescatar al resto. ¿Le augura algún futuro a ese instrumento, Gerald? Por supuesto que sí. De ahí el nombre del FMI, Federación de Mafias Internacionales. No, ahora en serio. No le auguro ningún futuro. El FMI no es más que una mafia. Por cierto, también hay que recordar que Carney fue miembro de la banda de Goldman Sachs. Y también que jugaba al hockey en la universidad. Sí. Lo que pasa es que era portero y los porteros reciben un montón de golpes en la cabeza. Por eso están un poco locos y a veces no piensan con sensatez. El caso, Gerald, es que usted reside en Kingston, una de las ciudades con más historia de Estados Unidos que ahora está resurgiendo de sus cenizas gracias a hipsters como usted. Si hasta se ha dejado las patillas largas y todo. ¿Es esa la tendencia en Kingston? ¿Dejarse las patillas largas? ¿Tengo que dejármelas yo también, Gerald? Lo bueno es que la gente de Kingston hace lo que le da la gana sin que nadie le imponga nada. Mire, a mí me ha llevado un montón de años darme cuenta, pero por fin he asumido que no estoy en este mundo para recibir órdenes de nadie. Ni las doy, ni las acepto. Y esa es la actitud predominante en Kingston, que es, por cierto, donde se sembraron las semillas de la democracia estadounidense. Por ejemplo, Stacey y usted estuvieron visitando la Academia Kingston de 1774, que fue uno de los primeros colegios públicos de Estados Unidos. O fíjese si no en John Vanderlyn, el famoso pintor de la escuela del río Hudson, una de cuyas obras se encuentra expuesta en la ronda del Capitolio. Eso por no hablar de John Jay, que fue magistrado en los juzgados de Kingston. Es más, la Constitución de Estados Unidos se basa en más de un 70% en la Constitución
constitución que se redactó para la ciudad de Kingston cuando se convirtió en la primera capital del estado de Nueva York. Por tanto, en Kingston estamos empapados de la libertad que nos confiere Estados Unidos. Por eso decidí comprar todos esos edificios, porque si no sería un napolitano nacido en alguna villa de Queens. Y yo no soy ese, yo soy un napolitano nacido en el Bronx para ser libre. Pues ya que hablamos del Bronx, ¿qué le parece su vecina, Alexandria Ocasio-Cortez? Mecho y mecho, ya sabe. Porque ha ganado mucha influencia en el Partido Demócrata. Desde luego que sí. Dígame, ¿alberga algún tipo de esperanza con ella? Pues mire, todos los demócratas votaron en contra de la decisión de Trump de retirar las tropas de Siria. Así que no hace falta decir más. Es más, en Kingston estamos como a unos 15 minutos de Woodstock. Y resulta que toda esa gente de Woodstock, que va por la vida con esa sonrisa tan falsa, está escandalizada de que Estados Unidos haya dejado tirados a los kurdos sin darse cuenta de que estábamos ocupando ilegalmente el territorio de un país soberano que a nosotros no nos ha hecho nada. Y encima creyéndose que gracias a nuestra presencia hemos conseguido detener al Estado Islámico. A ver si maduran un poquito. Pues ahora parece que Barack Obama se está alejando de la cultura woke, diciéndoles a sus integrantes que maduren, cuando fueron ellos precisamente los que lo oparon a la presidencia. En fin, la próxima vez, si le parece, Gerald, nos vemos en Kingston. Fenomenal. A ver qué nos prepara. Claro. Gracias por venir a Kaiser Report. Gracias a usted por invitarme y gracias por todo lo que hace. Gracias a usted. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado y al excelente de The Trends Journal. Si quieren, escribirnos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.